Continuamos con La Noche. La libertad de expresión en Venezuela pareciera estar cada vez más acorralada, no solo por las medidas con las que el régimen chavista ha ido silenciando medios de comunicación. La negación del derecho de la palabra a los diputados opositores obligó a los legisladores que cuestionan y que denuncian las irregularidades del gobierno a buscar otras instancias fuera de su país para dar a conocer los problemas que a su juicio están acabando con la democracia. Sabíamos que la oposición venía a provocar violencia. Las amenazas sobre la libertad de expresión en Venezuela no han afectado solo a los medios de comunicación considerados en algún momento críticos del gobierno. También han pesado sobre las voces opositoras al oficialismo en la Asamblea Nacional, recinto donde debería primar el respeto a la democracia. Yo mañana estoy convocando sesión. Igualito le voy a preguntar, señor diputado, ¿usted reconoce a Nicolás Maduro? No, no tiene derecho a palabra. En la Asamblea no, que vaya a hablar Globovisión. Luego de que el presidente de la Asamblea Nacional negara el derecho de palabra a los diputados que no reconocieran a Nicolás Maduro como presidente, conforme a los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral, otro acto dejó en tela de juicio el respeto y las garantías que debe brindar el Estado al ejercicio de la oposición política. La violencia postelectoral pasó de las calles al hemiciclo del legislativo. Primero fue la agresión en el rostro contra el diputado William Dávila el 16 de abril. 14 días después, una avalancha de chavistas desató una trifulca en la que terminaron agredidos 7 diputados de la oposición. Un numeroso grupo de diputados se lanzaron sobre nosotros con todo tipo de agresión, cuando nosotros lo que contestábamos simplemente era con pitos y cornetas desde nuestros curules, haciendo valer el mandato que hemos recibido de todos los venezolanos. Lamentablemente, quienes han perdido la mayoría popular, lo único que les queda es la violencia. Debido a estos hechos, líderes de la oposición iniciaron un recorrido por diferentes países para llevar a sus respectivos parlamentos las denuncias ante lo que califican una destrucción sistemática de la democracia venezolana, a las que se suman medidas restrictivas como la de quitarles el sueldo a los diputados opositores. Trabajaron las comisiones con los diputados revolucionarios, las 15 comisiones. Y no fueron, entonces, ¿cómo les pago? Yo no les puedo pagar. ¿Verdad que no les puedo pagar, verdad? ¿Cómo? Las miradas están puestas ahora sobre el proclamado presidente Nicolás Maduro para corroborar hasta dónde será cumplida la promesa de garantizar la paz y la estabilidad en la Asamblea Nacional, o de lo contrario, si buscará afianzar su poder político para detener el fortalecimiento del sector opositor. Eso no debe repetirse. Conversamos personalmente con el compañero Diosdado Cabello y él va a tomar las medidas de autoridad y disciplina para que no se repitan hechos como ese, porque nosotros tenemos que buscar la paz. A raíz de lo que estábamos observando, de estas imágenes, estos enfrentamientos que reflejan no solo la polarización que se vive en el país, sino también la falta de tolerancia frente a las ideas opositoras, pareciera que los diputados que no son revolucionarios no caben dentro del proyecto político en Venezuela. No, para nada. Mira, nosotros desde el Partido Socialista Unido de Venezuela en reiteradas oportunidades y por distintas vocerías hemos rechazado y rechazaremos siempre cualquier intento de sabotaje, de violencia, venga de donde venga. Sin embargo, bueno, habría que mostrar la realidad completa de lo que sucedió en aquel hecho lamentable para la democracia y para el país, de la Asamblea Nacional, donde se generaron esos hechos de violencia. Ahora, Jason, en el capítulo anterior, bueno, decíamos que en Venezuela hay un Estado social de derecho y de justicia, hay una constitución y unas leyes que tienen que ser respetadas. La compañera periodista decía que, bueno, había cerca de 400 y tantos medios de comunicación a favor del gobierno. Al contrario, mira, nosotros más bien, la Revolución Bolivariana ha logrado darle voz y visibilizar a sectores que nunca habían tenido acceso a un medio de comunicación. Hoy tenemos medios de comunicación comunitarios en los barrios, los campesinos tienen sus propias radios y eso es precisamente una democracia revolucionaria.
¿Usted qué opina, diputado William Dávila? Usted fue uno de los agredidos. En la primera agresión, el 16 de abril, le tuvieron que coser 16 puntos en la cabeza porque otro diputado le golpeó con un micrófono. Me lanzó un micrófono. O sea, de una manera, es decir, víctima del amponato parlamentario. O sea, ¿cuál es el mensaje hacia la calle de la seguridad? ¿Qué lección se le está dando si hay unos cuantos ampones en la Asamblea Nacional que en este momento los videos de seguridad no los da la directiva para identificar ese famoso hombre nuevo que tanto habla de la revolución, que dé el paso al frente, porque es un ampón, ese no es un diputado? De manera tal de que ahí lo que estamos viendo es que el afán de Maduro, del gobierno, por mantener el poder, lo lleva a desgobernar el país y a desconocer la otra parte del país que es mayoría. El grave problema, Jason, es que el gobierno cree que es mayoría. Todavía no se dan cuenta de lo que pasó el 14 de abril. Nosotros incluso en septiembre del 2010 sacamos el 52% de los votos en Venezuela. Ya no es la mayoría el gobierno, la mayoría es el pueblo venezolano y nosotros representamos al pueblo venezolano. Nosotros no necesitamos que la directiva de la Asamblea Nacional nos diga a nosotros cuándo vamos a hablar o cuándo no vamos a hablar. Nosotros no le debemos adoración a ningún presidente de la Asamblea, está equivocado. Nosotros representamos al pueblo. Y yo vengo aquí, en el día de hoy que he estado haciendo contactos con diputados del Parlamento andino, precisamente en defensa de la democracia venezolana. Para romper esa polarización, tiene que partir de la base de respetar la dignidad del ser humano. Nosotros tenemos que romper la impunidad en Venezuela. Si nosotros no rompemos la impunidad, y el gobierno es el primero que tiene que dar ese ejemplo, vamos a seguir teniendo un país sumamente polarizado, porque hay unos que amparan y protegen la impunidad y otros que creemos que tiene que haber el castigo de ley. Eso que sucedió en la Asamblea Nacional en la sesión del 16 y después posteriormente en la sesión del 30 fue una confección de laboratorio político. Por la reacción que tuvo el pueblo a partir del 15, por las dudas razonables que se generó por los resultados electorales del 14 de abril, donde todavía el pueblo venezolano exige el reconteo de votos, los acuerdos de UNASUR, el gobierno llegó en la sesión del 16 de abril de una manera tan virulenta, tan llena de odios y de resentimientos y de violencia, que generó la primera situación de violencia donde no solamente me impactó a mí en lo personal, desde el punto de vista físico, sino que allí mismo eliminaron o suspendieron el derecho de palabra y nos amenazaron precisamente con suspender los sueldos. Y eso no es un parlamento democrático. Y algo más para agregar, ya que también estamos conversando con Nitu Pérez Osuna, que es periodista, lo que ocurre con los periodistas en el interior de la Asamblea Nacional Venezolana. Pudimos ver las imágenes de este agarrón que tuvieron los diputados gracias a cámaras aficionadas, porque a los periodistas no los dejan entrar a la Asamblea Venezolana. ¿Cree usted, Nitu, que esto también es otra forma de censura? Yo me formé como periodista, siendo reportera de calle, como muchos de mis colegas están hoy en día. Bueno, y una de las fuentes que uno más le gustaba, y a mí en lo particular, era el Congreso, cuando la Asamblea era un Congreso nacional con 2 cámaras y donde se respetaba realmente la democracia. Los periodistas estábamos allí, en el propio hemiciclo. Nosotros podíamos participar, es decir, participar escuchando y tomando fotografías, los reporteros gráficos y los camarógrafos haciendo sus filmaciones de las reacciones de los diputados ante el discurso que daba otro. Podíamos grabar absolutamente todo. Ahora están confinados mis compañeros, mis colegas periodistas, están confinados a un cuarto con unos televisores, donde lo que lo transmite además a NTV, la televisora de la Asamblea Nacional, y nada más se ve los diputados del oficialismo y los diputados de la oposición. Si quieren pedir el derecho a palabra o están en alguna crítica en ese momento, pues sencillamente no lo van a ver desde ese confinamiento. Eso no es democracia. No es democracia que en un parlamento se le diga a los diputados si van a hablar 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos, cuando a lo mejor el tema es mucho más extenso. No puede ser democrático que la temática del día sea diseñada por un solo sector. No puede ser democrático que los periodistas no podamos transmitir lo que allí sucede
con libertad, eso no te habla de democracia. Y por otro lado, y hablando un poco de lo que decía el amigo Medina, él comentaba que el gobierno revolucionario había visibilizado muchas voces, entregando muchas emisoras comunitarias. A lo mejor puede ser que eso sea verdad, y a mí me gustan mucho las radios comunitarias, sobre todo aquellas radios comunitarias que se financian o se autofinancian con la propia comunidad y no con el dinero de los estados, pero eso es otro tema. Es verdad que puede haberle dado voz a muchas personas, por lo general militantes del partido del PSV, pero también es verdad que se ha tratado amenazando a los medios privados de invisibilizar los grandes problemas que hay en el país. En Venezuela, cada 24 minutos asesinan a un venezolano y el gobierno lo que quiere es que hagamos los medios de comunicación una campaña de la paz. Una campaña de la paz donde matan a un venezolano cada 24 minutos. ¿Y dónde está su asesino? Porque en Venezuela lo que hay es una gran impunidad. Ese es un tema que el gobierno no quiere que tratemos, como no quiere que tratemos, por ejemplo, ahorita la gripe H1N1, porque hoy escuché lamentablemente a la ministra de la Salud decir que bueno, que por qué los medios de comunicación hacían tanta laraca si lo que habían era 5 muertos. 5 muertos es demasiado para una gripe. 5 muertos son muchos. Sobre todo porque esos 5 muertos tienen ahorita un papá, una mamá, un hijo, un hermano que los está llorando. Sí. Ojalá ese número no crezca. Lo que no quiere el gobierno que digamos es que en Venezuela las campañas de vacunación se han acabado y que el H1N1 se podía haber parado si hubiesen continuado con esas campañas de vacunación. Démosle la oportunidad también al señor Luis Rafael Medina para que nos conteste. ¿Hay una dictadura mediática? ¿Se está intentando controlar los medios de comunicación para silenciar estos problemas que está mencionando la periodista? Sí, esa pregunta me recuerda mucho a Eduardo Galeano, que decía en una oportunidad en un foro, en Venezuela es un país muy particular porque tú prendes la televisión y hay un vocero diciendo en Venezuela no hay libertad de expresión. Prendes la radio y escuchas a un vocero de la oposición diciendo en Venezuela no hay libertad de expresión. Entonces, bueno, Eduardo Galeano un poco con la jocosidad explica eso que tú nos señalas en la pregunta. Yo en todo caso, bueno, en primer término invitaría al diputado William Lara, a todos los que nos escuchan, William Dávila, y a todos quienes nos escuchan, a que asista a cualquier asamblea de la Juventud Revolucionaria, para que vean al hombre nuevo. Ahí está el hombre nuevo, la mujer nueva, construyendo patria. Nosotros, Nico y Jason, el diputado William Dávila, nosotros, la Juventud Revolucionaria, lo que queremos y necesitamos es una televisión a la altura de los venezolanos. No queremos una televisión con narconovelas. No queremos una programación que atente contra la moral de nuestras mujeres, de nuestros niños, de nuestros hijos. Esa es la televisión que nosotros queremos construir. Una televisión precisamente enmarcada en este llamado a la construcción de una sociedad en paz que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Pues sobre esto le estamos preguntando a los televidentes el día de hoy. ¿A qué responde el cambio de línea editorial de Globovisión? ¿A un mayor equilibrio informativo o a una presión del gobierno venezolano para invisibilizar a la oposición? Pueden seguirnos respondiendo a las cuentas que aparecen en pantalla. Y leemos los comentarios de los tuiteros. Lilia Alcendra dice: obvio, el gobierno tiene la mano metida en esto. Nunca les convino Globovisión. También nos escribe Beatriz Zuluaga y dice: presión de la dictadura de Venezuela. Casi quiebran a Globovisión a punta de multas inventadas. Nos escribe también @Jam79 y dice: crónicas de un cambio anunciado. O lo vendían o lo cerraban. Triunfo del dinero sobre la dignidad periodística. Nosotros nos vamos a una nueva pausa aquí en el programa La Noche y ya continuamos este debate sobre la libertad de expresión en Venezuela. Si se encuentra o no en amenaza tras el cambio de línea editorial de Globovisión, tras las medidas en contra de los diputados y también en contra de estudiantes que salen a manifestarse contra el régimen chavista. Ya regresamos con La Noche.